Bienvenido, Francisco, a Tu Medida by Mr. Home. Muchas gracias por la invitación, Julia. Súper contento de estar aquí. Qué bueno. Estamos comentando ahorita, antes de empezar a grabar, de que me estuve curioseando en tus redes sociales y tomé algunos tips sobre estas maripositas que le dan a uno cuando uno está como que en el medio del centro de atención. Cuéntanos un poquito cómo podemos manejar eso. Mira, definitivamente, Julia, esto siempre está. O sea, a mí me pasa siempre, y tú me decías de Juan Luis Guerra, que él dijo una vez que, ¿cómo era? Que si el día que él deje de sentir las mariposas, hasta ese día deja. Exactamente. Entonces se siente por el respeto, por el amor que tú le tienes a tu público. Eso es totalmente normal. Sentir el cosquilleo antes de hablar en público es normal. Ahora, ¿cuándo deja de ser normal? Cuando ese miedo me invade de una manera que, por ejemplo, se me van las palabras, se me van las ideas, me quedo en blanco, me quedo congelado. Ahí sí tenemos que trabajarlo. Pero si son maripositas, oye, déjalas. Que te ayudan inclusive. Que huelen. Sí, déjalas que huelen. Te ayudan inclusive a salir adelante, a convertir ese temor en adrenalina. Y quién sabe, te va a ir mucho mejor. Qué bueno. Francisco, eres experto en oratoria. Cuéntanos cómo llegas ahí. Wow, me encanta esto porque mucha gente piensa que el comunicador nace. Y yo soy el vivo ejemplo de que no es así. Te explico rápidamente. Desde mi primer año yo comencé a dar indicios de introversión extrema. Por ejemplo, mi mamá me decía que cuando alguien me quería cargar, yo de una vez decía, no, y comenzaba a llorar desde muy pequeño y siempre estaba alejado de la gente. A los 8 años me toca mi primera experiencia hablando en público y recuerdo que fue para declamar una poesía. Wow, creo que todos hemos pasado por esa etapa en el colegio. Sí, en el colegio. Y te ponían ahí, no, tú no podías decir que no, claro. Y bueno, comencé con la poesía y de repente me equivoco. Estaban los padres, estaban los amiguitos y estaban los profesores. Cuando yo me equivoco, que me doy cuenta que me equivoqué, levanto la cabeza y puedo ver a los padres, compañeritos y profesores riéndose. Obviamente, yo no sé hasta el día de hoy si se estaban burlando de mí. Pero ¿qué dice el niño? El niño ve esto y dice, oye, se están riendo de mí. A partir de ahí vino mi descenso socialmente hablando. A los 10 años me llevan a un psiquiatra y me diagnostican con 2 condiciones. Una llamada déficit de la atención e hiperactividad, que eso es la incapacidad de tú prestar atención o focalizarte. Y número 2, que esta de verdad te va a volar la cabeza, como dicen por ahí. Cuéntanos. Fobia social. No. O sea, así por ejemplo como la gente le tiene fobia a la cucaracha. Ahora mismo entra una cucaracha aquí, yo dejo el podcast solo y me voy porque también le tengo miedo. Pero tú has transformado tu fobia entonces en un beneficio. Sí, claro, y pero en fue una fortaleza. Un proceso. Y por eso le digo a la gente que el comunicador no necesariamente nace. Hay gente que sí, que nace con esas habilidades de conectar, pero no necesariamente. Yo vengo de ese diagnóstico. Yo después de ahí estuve tratado con más de 3 psiquiatras que se rendían conmigo porque yo no me comunicaba. Oye esto. Toda mi infancia fue encerrado en mi habitación, mi papá ofreciéndome dinero para que saliera a hablar con alguien. Interesante. Y hace 4 meses, Julia, estaba en Estados Unidos y pude hablar en 4 conferencias y en las 4 habían 5,000 personas en cada una. Wow. Me preguntas, ¿tenías pánico escénico? En ningún momento. ¿Y cómo manejaste eso? Bueno, ahí eso es un proceso donde trabajamos directamente en las asesorías con las personas, pero te voy a dar algunas técnicas que me funcionaron a mí con respecto a ese miedo escénico. Y no se trata solamente de hablar frente a un público. También yo puedo tener miedo para realizar una venta, por ejemplo. O puedo tener miedo cuando me siento con un cliente importante. Y todo eso se puede trabajar de la misma forma si lo traemos a colación. Por ejemplo, ¿qué me ayudó a mí? Despegarme del ego. Cuéntanos un poquito de eso. Porque a menudo pensamos que nosotros somos el centro de atención y que cada cosita mal que hacemos, la gente va a estar ahí, ¡ey, mira lo que hiciste! Y le tenemos miedo a eso. Y le tenemos miedo a eso. Pero al final yo entendí que nosotros no somos tan importantes. Oye esto, hay un estudio que se hizo, no recuerdo la universidad, pero hablaba de que el 98% de la información que nosotros damos en una venta, hablando en público, se le borra a la audiencia. O sea que esa equivocación que tuviste,
ese lapsus mental que te dio, eso ya la audiencia lo borró saliendo de ahí cuando se comunicaron con sus parejas que le dijeron tienes que pagar la luz. Ya ahí se le borró lo que dijiste. De hecho, dicen que se queda más tiempo lo que vemos que lo que escuchamos. Exacto. Pero de igual forma, si por ejemplo te equivocaste, ya la audiencia saliendo de ahí se le borró eso. No vas a salir en primera plana del periódico. Por supuesto que no. Entonces, no podemos sentirnos como que somos el centro de atención. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué se dice una persona antes de hablar en público? ¿Y si me va mal? ¿Y si se apaga el PowerPoint? ¿Y si no realizo la venta? No me puedo dar el lujo de equivocarme. No puedo decir un dato mal. ¿Y si se me olvida todo? ¿Y si se me olvida todo? Pero fíjate que todos esos pensamientos están solamente en mí. Y por supuesto, o sea, enfocados en mí. Y por supuesto que voy a tener miedo porque voy a tener que cuidarme de no cometer ningún error. Cuando eres flexible a la hora de comunicar, todo se transforma. ¿Y a qué me refiero con flexible? Saber que todo te puede pasar en un escenario y en una venta. Que se te olvide, te puede pasar. Que se apague el PowerPoint, te puede pasar. Pero ¿cómo manejamos esa situación llegado el momento? Saber que yo no soy el importante y en vez de enfocarme en mí, me enfoco en mi mensaje y en mi audiencia. ¿Qué puedo hacer para transformarle la vida a esa persona? ¿Qué puedo hacer para venderle un inmueble que le funcione a esa persona y que le transforme su vida? Fíjate que ya ahí el diálogo cambió. Ya no estoy enfocado en mí y en llenar mi ego. Estoy enfocado en la persona y en el mensaje. Cuando eso sucede, todo se transforma. Porque ya no se trata de mí, se trata del otro. Y un proceso de comunicación, un proceso de venta, no se trata de lucrarme yo, no se trata de llenar mi ego yo, se trata de ayudar a los demás. Y cuando hago esa transformación, cuando hago ese cambio, ocurren las bendiciones. Wow, muy interesante. Francisco, y cuéntame, algo importante de la comunicación es conectar con esa otra persona. ¿Cómo logramos desarrollar esa conexión y cómo sabemos que hemos logrado una conexión genuina con esa persona? Mira, yo te pudiera hablar de muchas técnicas que funcionan, claro que funcionan, pero sería irresponsable de mi parte hablarte de técnicas sin antes decirte que lo principal para tú conectar con la otra persona es ser auténtico, es conectar contigo mismo, contigo misma y saber quién eres, cómo te comportas y no modificar tu comportamiento, no modificar tu forma de ser únicamente para conectar o caerle bien al otro. Porque tú eres único. Hay que ser genuino. Exacto, tú eres único, tú eres única. No hay otra persona igual que tú en la tierra. Y decía John Maxwell en un libro maravilloso que leí, se llama Todos comunican, pocos conectan, el libro. Está en inglés solamente, pero el libro es maravilloso. Él decía que trates de pensar qué le gusta a la gente de ti. O sea, ¿qué la gente te resalta? O sea, por ejemplo, hay gente que, mira, Francisco, me gusta tu energía. Le gusta mi energía. Francisco, me gusta cuando me sonríes. Oh, me gusta la sonrisa. Entonces voy anotando lo que la gente destaca de mí. ¿Para qué? Para utilizar eso en más ocasiones cuando me toque hablar en público o vender. Estoy potenciando lo que a la gente le gusta de mí. No me estoy transformando en otra persona para poder gustar. Porque te voy a poner un ejemplo. Yo me transformo en otra persona para poder venderte una propiedad, un inmueble. Y me transformo. Pero va a llegar un momento en que eso cae por su propio peso. Y la gente te va a conocer en la realidad. No, y tenemos día a día, tratamos con muchos clientes, Claro. entonces perdemos entonces la autenticidad. Claro, y se te cae la careta y el cliente dice, oye, ¿y a ella fue que le compré? No parece. Sin embargo, cuando el cliente conecta contigo, con tu forma genuina de ser, y reconoce tus cualidades, esa es la venta más poderosa, porque aparte de tu cliente, se convierte en tu amigo, y eso es lo que queremos también. Eso es así, y eso es una de las fortalezas, aparte de comunicar como vendedores, tenemos que saber escuchar. Exacto, también escuchar es una buena herramienta. Primera herramienta para conectar con tu cliente, para conectar con tu público, saber cuáles son tus fortalezas, qué resaltan de ti, para que puedas utilizarla de manera consciente en las ventas o hablando en público. Segunda, saber escuchar. Como es una herramienta muy poderosa. Exacto. Todos los días, ¿qué estamos haciendo? Oyendo. Oyendo para poder saber lo que estás diciendo, no para comprenderte. Cuando escucho para comprenderte, no solamente escucho con mis oídos, estoy escuchando con todo mi cuerpo. Te escucho a través de la mirada cuando te estoy viendo a los ojos.
Te escucho a través de mi cuerpo cuando te estoy asintiendo con la cabeza y diciéndote sí, te estoy escuchando. Y ahí de una vez se hace la conexión. Sí, claro, porque, y oigan bien a las personas que están viendo este podcast, a todos nos gustan sentirnos importantes, sentirnos valiosos. Cuando tú como vendedor, cuando tú como comunicador estás interrumpiendo constantemente a tu cliente, lo que le estás diciendo inconscientemente es, oye, usted no vale para mí, yo quiero que se venda y ya. Es así. Ahora, cuando te sientas con tu cliente a escuchar verdaderamente, óyeme, el mensaje que le das es, te valoro como cliente, te valoro como persona, eres importante. Y no hay algo más bonito que tú hacer sentir importante a los demás, porque se sienten valorados y a todos nos gusta sentirnos así. Segundo, escucha activa. No solamente escuches con tu oído, escucha con todo tu cuerpo, con tu comunicación no verbal. Muy importante la comunicación no verbal y pocos sabemos cómo interpretarlo. Danos algunos tips de cómo interpretar el lenguaje no verbal. Ok. Hay dos herramientas del lenguaje corporal que cualquier vendedor le puede sacar mucho provecho. Y es saber interpretar la sensibilidad que yo tengo para interpretar el comportamiento no verbal y la expresividad, que es cuando yo expreso. Sensibilidad es para escuchar y yo leerte. Expresividad es para yo comunicar. Todo buen orador, todo buen vendedor debe manejar una buena comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque yo puedo ser excelente, yo puedo tener una inteligencia brillante, yo puedo ser muy culto, pero si todo el tiempo estoy hablando así, o estoy, sí, claro, mire, lo que le voy a... Y puedo decir la mejor genialidad del mundo, pero si mi cuerpo no está secundando la palabra, no estoy diciendo nada. Lo que no se comunica sencillamente no existe. Bueno, y ahí entra un dicho muy famoso que dice, no es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Cómo se dice? Y el lenguaje corporal tiene un alto peso. Ojo, no quiero hacer como hace mucha gente que le da demasiado énfasis al lenguaje corporal y que eso es todo. Mentira. Porque lo verbal también importa. Lo que yo le digo al cliente también importa. Y que debe haber una conexión entre lo que decimos Claro. y cómo lo hacemos Claro, y cómo nos comportamos. Totalmente. Imagínate que yo tengo un lenguaje corporal excelente y que le digo una estupidez al cliente. Yes. O sea, una estupidez dicha con un buen lenguaje corporal es una estupidez al cuadrado. Así es. Claro, porque se resalta más la estupidez. Entonces tiene que haber una coherencia entre lo que dices y cómo lo dices. El lenguaje corporal importa porque a nivel inconsciente todo el mundo, todos tus clientes, todo el público que te está viendo está recibiendo señales de ti. Y a pesar de que muy poca gente conozca de esta ciencia de la comunicación no verbal, pero inconscientemente todos tenemos un radar que nos protege de cualquier persona que quizás nos quiera hacer daño. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, Julia, que de repente conoces a alguien y dices, no sé por qué, pero como que no me llamó la atención, como que tengo que... El famoso aura. Me da una aura negativa. Me da un aura negativa, una energía negativa, no sé, pero me parece como prepotente. Y ese aura es una combinación de muchas cosas y entre ellas la lectura inconsciente que tú le das al lenguaje corporal de la otra persona. Inconsciente, tú no te das cuenta, pero lo estás leyendo. Las expresiones de mi cara que yo estoy haciendo, tú y el público que nos está viendo y nuestros compañeros que están acá, la están decodificando inconscientemente. Las señales que yo utilizo con mi cuerpo por igual. Por eso es el famoso, no escuché muy bien lo que dijo, pero cómo lo dijo se ve que estaba convencido. Porque inconscientemente estamos canalizando esas señales no verbales. Por eso importa, porque tu cliente te está leyendo inconscientemente y se está formando una opinión de ti por cómo te proyectas de manera no verbal. Tips rápidos. Por favor. Contacto visual. El contacto visual le dice a tu cliente, me importas, sé que estás aquí, valoro tu presencia, etc. Cuando hago un buen contacto visual, eso es lo que le envío al cliente. ¿Qué o cuánto tiempo debo mantener el contacto visual? Mi recomendación es utilizar la ley de Pareto, que es el 80-20. El 80% miro a mi cliente, el 20% puedo mirar para otro lado, para pensar, para reflexionar. Pues el 80% estoy enfocado en mi cliente.
Obviamente no te voy a recomendar el 100% porque voy a parecer un acosador todo el tiempo mirándote a los ojos. Y, no quiero Sí, y también intimida. Exacto, te puede intimidar y no. 80% miro a mi cliente, 20% puedo alternar la mirada. Otro tip importante, utilizar las manos, que son llamados en la ciencia gestos ilustradores. ¿Por qué ilustradores? Porque ilustran, porque dibujan. O sea, yo estoy hablando contigo y fíjate cómo mis manos se están moviendo. Y la gente va viajando contigo y es parte Exacto. del espectáculo. Exacto. Hay un estudio que hizo un profesor de la Universidad de Colgate en Estados Unidos, Spencer Kelly. El estudio dice que cuando utilizamos más las manos, aumentamos en un 60% la atención y la retención de mi cliente o el público. En lenguaje sencillo, mientras más utilizo mis manos para apoyar el mensaje, mi público me atiende y retiene la información un 60% más. ¿Ya? Hay personas, por ejemplo, que están vendiendo y lo hacen así. Sí, mire, esta propiedad le va a encantar porque tiene 60 metros cuadrados y como puede ver allí en la cocina, es amplia, tiene mármol y no están utilizando sus manos, a diferencia de... Déjame yo sacar mis manos porque estoy Eso aquí. te iba a recomendar, Y que, ok, espérate, estamos hablando de manos, déjame ya Entonces, empezar. a diferencia de que, por ejemplo, que yo diga, mire, esta propiedad tiene 60 metros cuadrados, le aseguro que le va a encantar. Fíjate, ya mis manos le están dando una proyección distinta a lo que estoy comunicando. Están ilustrando. Y esa es mi segunda recomendación. Utiliza tus manos para apoyar el mensaje. Ahora, hay gente que me dice, Francisco, pero los gestos distraen. No. Los gestos no distraen a menos que vayan en el otro sentido de la palabra. Que no haya una congruencia entre lo que digo y cómo lo digo. Por ejemplo, estoy aquí hablando y estoy manteniendo esta velocidad, pero mis gestos, fíjate cómo se ven que no son coherentes porque se están moviendo en otra velocidad. Exacto. Ahí sí comienzan a distraer porque no van en consonancia con lo que estoy diciendo. Pero si estoy apoyando la palabra hablada, automáticamente genera un impacto. Y estaba viendo en tus redes sociales que también dijiste que depende el canal en el que se esté transmitiendo el mensaje. Porque te estaba diciendo, si estamos haciendo un video, un tutorial, ya en la cámara se magnifica las manos enfrente. Entonces cambia el movimiento de las manos si estamos haciendo un video para nuestras redes sociales o estamos ya con una audiencia o un cliente ahí. Eso es correcto. Dependiendo, eso lo enseñan mucho o me lo enseñaron mucho en la escuela de periodismo y sobre todo allá donde yo estudié, que fue en México, son muy insistentes en esa parte, en la parte de la corporalidad manejándose frente a una cámara. Pero sí te digo algo, dependiendo el plano de la cámara, que ya ese es otro tema, es el movimiento de las manos. Por ejemplo, si hay un plano muy de cerca, el hecho de tú mover las manos cerca de tu cara puede interferir en la comunicación. Pero si de repente estamos hablando así, como estamos hablando ahora, y yo utilizo mis manos sin tapar mi cara, me puede funcionar bastante bien. El uso de las manos, de verdad que funciona bastante. Y la tercera técnica, que también es parte de la comunicación no verbal, el uso del silencio. Como por Eso ejemplo, es lo que acabo de hacer antes. importante. O sea, imagínate a un vendedor o un orador simplemente como una carretilla, hablando rápido, sin hacer ningún tipo de silencio. El silencio genera expectativa, poder, seguridad. ¿Por qué genera seguridad? Porque la impresión que doy es nadie me está esperando, conozco mi tema. Fíjate que una persona que está nerviosa pasa dos cosas. Uno, utiliza muchas muletillas. Sí, porque... y no quiere hacer silencios. O dos, habla demasiado rápido. Cuando hago un silencio, la impresión que le doy a mi cliente o al público es que yo domino el tema y no tengo temor de hacer silencio. El silencio genera que el público reciba el mensaje y lo procese. Porque no es lo mismo que yo vaya como una carretilla a que yo haga un silencio, te dé el espacio a ti para pensar. Y hasta para hablar. Y hasta para hablar también. O sea, imagínate que tú vayas a presentarle algo a un cliente y le diga, mira, esto es maravilloso porque tiene piso de madera, también tiene mármol aquí, tiene un patio de 60 metros cuadrados, también tiene una habitación, la habitación es amueblada, pero también puedes... No. A que tú le digas, este maravilloso piso lo va a poder utilizar con toda su familia. Imagínense a sus hijos caminando por aquí. Ahí viene el silencio para que ella... Para que se imagine a los hijos jugando en el piso de madera. Pero son cosas que no la pasamos por alto sin darnos cuenta de la importancia que tiene. Muy interesante.
Ok, danos algunos tips de cómo el cliente, ya que nos hemos enfocado en las ventas y comunicación, cómo el cliente puede expresarle a un asesor inmobiliario la casa de sus sueños, que esa comunicación llegue asertivamente. O sea, desde el punto de vista De del cómo cliente, yo lo veo. o sea, el cliente hacia el asesor inmobiliario. Sí. ¿Cómo puede expresárselo de manera efectiva? Bueno, si tú eres cliente y le quieres hablar a un asesor inmobiliario, lo primero que te recomiendo es tener determinado qué es específicamente lo que tú quieres antes de buscar a alguien y no pierdas tiempo. Es lo primero. Yo quiero tanto metraje, quiero de esta inversión, quiero de este color. Escríbelo todo. Y cuando estés hablando con el agente inmobiliario, número uno, cítalo en persona. Porque en persona, la persona puede ver tu lenguaje, el agente inmobiliario puede ver tu lenguaje corporal, hay una comunicación más efectiva, porque estamos hablando uno a uno. Claro. O sea, trata de evitar estos temas por WhatsApp. Los temas importantes no se manejan por WhatsApp, porque todo se puede malinterpretar. Número 2. Es muy fría la comunicación. Totalmente. Y el otro la asimila de acuerdo a su estado de ánimo. Exactamente. Número 2, evita generalizar mucho. Ejemplo, quiero un apartamento en buena zona. ¿Qué es una buena zona? Para ti específicamente, ¿dónde es una buena zona? Cuando vayas a hablar con tu agente inmobiliario, sé específico. Quiero una casa de tantos metros, mi inversión es de tanto a tanto, no me puedo pasar de ahí. Quiero que los pisos sean así, así, así. Y sé específico en lo que quieras comunicar. Olvídate de mucho cuento y de que mi hermana tiene una casa en Estados Unidos que se ve así y que parece esto. No, directamente al grano. ¿Qué es específicamente lo que tú quieres? Y el agente inmobiliario va a ser capaz de encontrarte la casa de tus sueños. Pero evita generalizar, porque el agente inmobiliario y ninguno de nosotros somos adivinos para estar mirando en tu mente para ver lo que quieres. Eso es así. Ese es un buen punto. De verdad, gracias Francisco por todos tus consejos. Si puedes, por favor, decirle a la audiencia dónde pueden seguirte en las redes sociales. Claro que sí. @Francisco Montalvo R en Instagram. Estoy ahí. Doy muchos consejos a través de videos y cualquier inquietud, cualquier pregunta, asesorías, cursos empresariales, estamos a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias Francisco por tu tiempo y también recuerden seguirnos a nosotros en las redes sociales, A Tu Medida by Mr. Home. Gracias Francisco.